Apocalipsis capítulo 6. Hoy vamos a estar hablando acerca de el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y la ira de Dios. Vamos a ver si entramos en esos temas. ¿Sabía usted cómo Dios escogió los colores de los seres humanos? Dios hizo una gran fogata. Y los que estaban bien cerquitas de la fogata eran los negritos. Y los que estaban un poquito más alejados de la fogata fueron los latinos como usted. Y los que estaban más alejados eran los anglos, los blancos. Y los que estaban bien alejados fueron los chinos, porque no podían ver la fogata de tal lejos. Apocalipsis capítulo 6. Y dice así, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Este es el anticristo. Esto es lo que marca el comienzo de este período de lo que pudiéramos llamar la última semana de Daniel, o los 7 años, que comienza con el anticristo, y después viene la tribulación, que es la persecución tanto de los judíos como los cristianos. Después viene el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia viene la ira de Dios. Y aquí comienza con el caballo blanco, que es el anticristo. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo como de sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando acerca de hambres y pestes y guerras. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí está la gran tribulación, versículo 9. El sello 5 es la gran tribulación, la persecución de la iglesia y también del pueblo judío. Y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré, y aquí el versículo 12 al 17 es el tema de hoy. Y dice así: el 6º sello es lo que vamos a estar hablando hoy. Y lo que ocurre, oigan esto. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol, esto es muy significativo, lo que está describiendo aquí acerca del sol, se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto puede significar una 3ª guerra mundial, esto puede significar meteoritos, cometas, algo semejante. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso parece así como una bomba atómica que cae, y entonces produce este tipo de humo. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tremendo.
definitivamente parece más que como una tercera guerra mundial entre el mundo. Y los reyes de la tierra y los grandes, y ¿saben por qué yo creo que significa que es muy probable que esto signifique una tercera guerra mundial? Porque cuando leemos acerca de la ira de Dios y lo que ocurre en la tierra durante la ira de Dios, parece ser que está describiendo los efectos de una bomba nuclear sobre el mundo y los efectos que pueden producir tal cosa. Y el cielo se desvaneció, versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta es la primera ocasión, escúcheme bien, esta es la primera ocasión que aquí en Apocalipsis se menciona la palabra ira. Hasta ahora no se había mencionado esta palabra. Nos está diciendo que ahora, después que ocurre todo esto del anticristo, los sellos hasta el quinto sello, incluyendo la persecución de la iglesia y de los judíos, ahora en el sexto sello es que se menciona que ahora viene la ira del Cordero. Hasta ahora todo lo que había acontecido no era ira. Ahora es que viene la ira. Ahora, comenzando con el sexto sello en adelante, viene la ira. Pero antes de que venga la ira, tiene que ocurrir un acontecimiento muy importante, que eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, porque el Cordero dice así: y decían los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, otra vez menciona la palabra ira, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo, habla a través de mis labios y ayúdame a transmitir estas verdades cronológicamente, bíblicamente, de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdame a no equivocarme. Quiero predicar tu sana doctrina. Quiero poder preparar a tu pueblo, enseñarle e instruirle la verdad de tu evangelio. Ayúdame, Señor, porque profetizamos en parte y conocemos en parte. Y yo quiero predicar tu palabra así, Espíritu Santo, como tú, Señor, la interpretarías. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Muy bien, rapidito, para que usted entienda la cronología de los eventos. Estos 7 años, que serían los 7 años que le llamaríamos cuando Dios trata con la humanidad, comienza con el anticristo, el primer sello, que se revela, que viene a la luz, a la pantalla humana. Surge el anticristo. Entonces comienza un periodo de diferentes situaciones en la tierra, aún más intensificadas. Ya hay hambre, ya han habido hambres, terremotos, ya han habido pestilencias, todas esas cosas. Pero durante estos primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años, eso se va a ir poco a poco intensificando. Las cosas se van a poner duras económicamente aún más de lo que están. Van a haber más pestes, van a haber más terremotos. Va a ser, esos primeros 3 años y medio va a ser un comienzo. Está como que calentando los motores las cosas. El anticristo, una de las cosas que el anticristo va a hacer es que va a formar un sistema económico donde toda persona va a ser requerida a tomar una marca en la frente o en la mano para poder comprar y vender. Y el que no tiene aquello no puede comprar ni vender.
Por lo tanto, como nosotros los cristianos entenderemos lo que está ocurriendo y nosotros no vamos a participar de ese sistema económico, vamos a ser perseguidos. Va a haber una gran persecución sobre el pueblo cristiano, porque obviamente los cristianos vamos a saber quién es este hombre que el mundo lo alaba y el mundo lo creen que es el Señor Macrea, el Mesías. Los judíos van a creer al principio que Él es el Mesías que tanto andaban esperando, que después se van a dar cuenta que no es, que es el anticristo. Pero nosotros los cristianos bien vamos a saber quién es este hombre. Obviamente vamos a oponer el gobierno del anticristo, el sistema religioso del anticristo, ya que con el anticristo va a haber un falso profeta que también va a establecer, no solamente se va a establecer un gobierno mundial, sino también se va a establecer una religión mundial, un movimiento fuerte ecuménico que está existiendo hoy en día muy fuertemente. Y no estamos hablando de que las iglesias no deben unirse para tener comunión, claro que sí, pero también uno tiene que mantener el fundamento. Solamente hay un fundamento y ese fundamento es Cristo. Y yo puedo unirme con mi hermano bautista, y mi hermano pentecostal, y mi hermano metodista y presbiteriano. Podemos unirnos, somos diferentes denominaciones, pero el fundamento es Cristo. Pero yo no puedo darle la mano al que cree en Buda, ni le puedo dar la mano al que cree en Allah, ni le puedo dar la mano al hindú que cree en múltiples dioses, porque el fundamento de ellos no es Cristo. Y si el fundamento no es Cristo, hay solamente un fundamento, que es Jesús. Si tú no crees en Cristo, mi amigo, mi amiga, aunque seas muy bueno, aunque seas muy justo, aunque seas muy religioso, eso no te salva. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado al hombre para ser salvo, y ese es Jesucristo. Entonces va a haber un sistema mundial religioso al cual nosotros los cristianos no vamos a participar. Y entonces va a haber gran persecución sobre el pueblo de Dios. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser algunos decapitados, otros diferentes formas vamos a perder la vida, otros vamos a ser encarcelados, etc. Después de esta gran persecución sobre la iglesia y también sobre el pueblo judío, cuando ellos se den cuenta que este es el anticristo, ellos también van a ser perseguidos. Todo el pueblo de Dios va a ser perseguido. Entonces ocurre lo que la Biblia le llama el rapto de la iglesia, o la parousia de Dios, o el arrebatamiento de la iglesia, porque antes de que Dios pueda derramar su ira sobre la tierra, primeramente, ¿qué tiene que hacer? Rescatar a sus hijos, ¿no? En otras palabras, los hijos de Dios pasarán por la gran tribulación que ocurre en los primeros 3 años y medio de este tiempo de persecución, pero los hijos de Dios no pasarán por la ira de Dios. Y la ira de Dios comienza en la segunda parte de este periodo de 7 años. Así que la ira de Dios no comienza al principio, comienza al medio. Porque fíjense que aquí, leyendo Apocalipsis capítulo 6, vemos que ocurren 6 sellos. Estamos viendo los sellos. Y entonces cuando se marca el 6º sello, es cuando entonces, tú sabes, ocurre ese cataclismo donde el sol se pone negro, la luna roja, las estrellas caen del cielo, los hombres se esconden con temor porque saben que ha llegado ahora el momento de la ira de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están siguiendo la secuencia? Muy bien. Así que ahora entramos en lo que se le llama... vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia, o del arrebatamiento de la iglesia. Y para entender esto tenemos que leer el capítulo 7. Todo el mundo, Apocalipsis, capítulo 7. ¿Todo me está siguiendo? Amén. Oigan esto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados,
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de algo que ocurre, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Durante los últimos 3 años y medio de este periodo de 7 años, van a haber unos 144,000 judíos, sean que este es un número representativo o sea que es un número exacto, pero van a haber 144,000 judíos que durante estos últimos 3 años y medio de la ira de Dios van a permanecer aquí en la tierra. No como los testigos de Jehová enseñan. Los testigos de Jehová enseñan que los 144,000 son los que van al cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Son sellados y quedan en la tierra con el propósito que durante estos últimos 3 años y medio que está pasando la ira de Dios, ellos tienen el sello de Dios y por lo tanto no pueden ser afectados ni tocados por lo que está ocurriendo en estos últimos 3 años y medio. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque recuérdense que los judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías verdadero. Ellos nunca lo han reconocido y lo han reconocido. Pero ahora en estos últimos 3 años y medio de este periodo de 7 años, estos 144,000 serán en realidad los evangelistas más que nada para el pueblo judío, para que ellos reconozcan que Jesucristo verdaderamente fue y es el Mesías del pueblo de Israel y también de nosotros los gentiles. Amén. Pero eso no es lo único que ocurre. Ahora vamos a brincar al versículo 9. Y aquí es donde las cosas se ponen bien bonitas. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Nada más que para saber que usted está despierto ahí, hermano. Miren lo que dice el versículo 9. Después de esto miré, y aquí, de repente, Juan, que está escribiendo esto, está relatando lo que de repente dice. Miren lo que dice. Después de esto, diga conmigo, después de esto. Después de esto. Dios no se equivoca Dios no se equivoca cuando dice las cosas. Después de esto significa que todo lo que acabamos de leer del anticristo, de todos esos acontecimientos, de la persecución de la iglesia, de las estrellas que están cayendo del cielo, después de esto, mira lo que dice Juan. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Noten lo que dice aquí, vestidos de ropas blancas. ¿Se recuerdan que leímos en el capítulo 6, versículo 10, cuando la iglesia estaba siendo perseguida? Y dicen que los que estaban siendo perseguidos, dicen en el 5º sello, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Así que dice: cálmense de los nervios, take it easy, chill out, espérense un momentico, porque todavía no estamos listos, todavía falta. Pero ahora Juan en el capítulo 7 ve esta gran multitud que de repente llega al cielo. Hasta ahora, recuérdense que Juan está mirando, tienen que estudiar Apocalipsis un poquito más, pero recuérdense que Juan ahora está en el cielo viendo todo este evento. Y ahora de repente Juan, que está en el cielo relatando en una visión que Dios le da, relatando todo este evento, de repente ve toda esta multitud que aparece en el cielo. Y bueno, ¿qué serán toda esta gente? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, versículo 10 del capítulo 7. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome:
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Miren, hermanos, la palabra de Dios es clara. La misma Biblia, siempre entienda esto, que la misma Biblia se interpreta. Recuerda eso. Esa es hermenéutica básica. Hermenéutica, el estudio de la interpretación de la Biblia. Hermenéutica básica. La Biblia siempre se interpreta ella misma. Y aquí nos está diciendo, tú sabes, aquí hay una pregunta clara. El anciano que se le acerca a Juan le dice: ¿quiénes son toda esta gente que acaban de aparecer en el cielo? ¿Y de dónde vienen? Y el versículo 14 Juan dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿De dónde? Esto es importante. Esto es importante, porque hay algunos por ahí que enseñan que los cristianos no pasarán la gran tribulación. No, los cristianos sí van a pasar la gran tribulación. Lo que los cristianos no van a pasar es por la ira de Dios. Que hay que entender la diferencia. Esto es clave para que usted entienda esto. Los cristianos pasarán por tribulación, pero no por la ira de Dios. La palabra tribulación y la palabra ira son dos palabras diferentes en el griego. La palabra tribulación es la palabra en el griego lipsis, que significa aflicción, que significa prueba. Abra su Biblia. Hay quédese con el dedito ahí, ¿ok? No se me pierda. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice. 2 de Corintios 1, 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta es la palabra griega lipsis, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que aquí está hablando de que Dios nos consuela en nuestras aflicciones y pruebas, en nuestra tribulación. Cuando la Biblia habla de tribulación, se está dirigiendo a las pruebas y dificultades y luchas que tienen los hijos de Dios. Pero cuando se emplea la palabra ira, es muy diferente. La palabra ira es el griego thumos. Y la palabra ira significa castigo, furor, juicio. Es una palabra completamente diferente. Y la palabra, miren hermanos, si la palabra tribulación fuera usada, si la palabra ira fuera usada para los hijos de Dios, entonces quiere decir que cada vez que tú pasas una prueba, una dificultad o una lucha, es Dios castigándote por algo. Y no es así. Los cristianos vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones, pero Dios nunca nos ha destinado a zumos o a ira, porque la palabra ira siempre se usa en la Biblia para castigo, para juicio, para tratar con el hombre pecador. El cristiano nunca está bajo la ira de Dios. Tú tienes que entender eso, que Dios no está enojado contigo. Eso no quiere decir que Dios no castiga. El castigo y la ira son dos cosas diferentes. Porque tú sabes que como padre nosotros podemos castigar a nuestros hijos por amor a ellos, para corregirlos, pero otra cosa es la ira. ¿Verdad que sí? Porque por ejemplo, tú puedes castigar a tu hijo, pero otra cosa es agarrar un bate y darle batazo por la cabeza. Eso es ira. Y eso es algo que tú no harías con tu hijo, porque te meten en la cárcel. Y bien hace meterte en la cárcel si tú haces eso. Hay una diferencia entre castigo e ira. Los hijos de Dios sí somos castigados y disciplinados por un Dios de amor. Con amor nos disciplina para corregirnos, para nosotros vivir en su voluntad. La ira es
para los inconversos. La ira es para aquellos que están bajo condenación porque no han creído en Cristo. La ira es los que andan en su pecado sin confesarlos y venir a los pies del Señor. Entonces viene la ira. Y Dios no nos ha destinado a ira. Vamos a ver eso. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? ¿Qué dice? Ira. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Ira. Para ira. Somos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿Dios nos ha destinado a ira? No. ¿Verdad que no? No. Pero los cristianos sí vamos a pasar por tribulación y tribulaciones y la gran tribulación. Los que no vamos a pasar por la ira de Dios. Porque antes que la ira de Dios, antes de que Dios pueda derramar su ira sobre la tierra, Él tiene que hacer algo con nosotros los hijos de Él. Igual que como en el tiempo de Noé, que Noé fue salvo y el mundo destruido. Igual que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Tuvo que sacar a Lot y su familia antes de que el fuego cayera sobre Sodoma y Gomorra. Dios siempre cuida, libera, protege a sus hijos de su ira. Gloria a Dios. Y Dios va a derramar ira sobre la tierra. Sí, porque Dios odia balanzas deshonestas. Sí. Hay un dicho en la nueva era, karma, que todo lo que tú siembras cosechas. Eso no lo inventó la nueva era, eso es bíblico. Lo que siembras cosechas. No sea que te arrepientas de todo corazón y el Señor tiene misericordia de ti y te libra. ¿Me están siguiendo? Pero toda esa gente que vive en su maldad, que hace maldad sin arrepentimiento, que no quiere saber nada de Dios, ni sirve a Dios, y además que se la pasa haciendo daño y vive en su pecado, y hasta niega a Dios, y practica el satanismo, y practica las cosas del diablo, y sirven al diablo. Porque hay gente, mi hermano, que sirven al diablo, que le piden al diablo, que han entregado sus almas a Satanás, que practican las cosas del ocultismo, que viven en pecado sin arrepentimiento, que rechazan el gran amor y misericordia de Dios. Y su tiempo le llegará. Si no se arrepienten y no se entregan a Cristo, su tiempo les llegará. Dios va a tratar con el pecado del hombre. Estamos viviendo en la dispensación, en el tiempo de su gracia, donde la puerta del cielo está abierta y Cristo está con sus brazos abiertos, diciéndole a una humanidad perdida: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Estamos viviendo en tiempo que la puerta está abierta, Cristo está a la puerta llamando, invitando a la humanidad perdida a que se arrepienta, que venga a Él, que se entrega a Él, que es el único camino, la verdad y la vida. Amén. La oportunidad está ahí, pero desafortunadamente el hombre endurece su corazón, hace mil excusas por vivir en su pecado, creyendo ser sabios, como dice Romanos capítulo 1, creyendo ser sabios, son necios, adoran a la creación en vez de adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos, y viven en todo tipo de inmundicia y pecado, y Dios simplemente los entrega a toda esa barbaridad y pecado, porque viendo la creación y reconociendo que Dios lo hizo todo, porque no hay excusa, nos dice Romanos capítulo 1, no hay excusa para el hombre, solamente tienes que mirar alrededor y ver la arquitectura de Dios por donde quiera. Pero ellos lo niegan. No solamente lo niegan, sino hacen sus barbaridades. Y no solamente hacen sus barbaridades, sino que motivan a otros que la hagan con ellos. Bajo el nombre de la tolerancia, bajo el nombre del live and let live, deja vivir, vive y deja vivir. Yo voy a vivir mi vida como me da la gana. Y este es mi cuerpo, y a mí nadie me va a decir lo que hago mi cuerpo. Y si quiero abortar a mi hijo, lo puedo abortar. Bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero tarde o temprano, mi amigo, mi amiga, si tú no te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo,
va a venir la ira de Dios sobre este mundo, y esto está pronto a llegar. Estamos en la víspera de la venida de Cristo. Mira cómo está este mundo, cada día peor y peor y peor. Mejor no se va a poner, simplemente se va a poner, vamos a ir de Guatemala, disculpen a los guatemaltecos, de Guatemala a Guatapeor. De Guatemala a Guatapeor. Ok, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, ya ahí les di un discurso. Vamos a volver al texto bíblico. Apocalipsis capítulo 7. Y Juan le acaban de hacer la pregunta: ¿sabes quiénes son estas personas que acaban de llegar, que tienen ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde están? ¿Dónde han venido? Versículo 13 del capítulo 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que es lo único que nos limpia, la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Solamente hay una lavadora y la mente. Ah, santo, mira, mamá. Está rico aquí arriba. La unción de Dios. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, gracias, Señor. ¡Wow! Ok, ¿qué ocurre aquí en el capítulo 7? ¿Qué acaba de describir la Biblia en el capítulo 7? Bueno, aquí nos está hablando del rapto de la iglesia. Del rapto. Aquí es donde Cristo viene por su iglesia y la arrebata y la lleva al cielo. ¡Woo! ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Cristo ahora levanta su iglesia, porque en el capítulo 8 de Apocalipsis, que es el séptimo sello, empieza la ira de Dios. Ahora la cosa se pone caliente, pero no vamos a entrar ahí todavía, porque quiero hablar un poco acerca del rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre en el sexto sello? Que de repente el sol se pone negro, la luna se pone roja, las estrellas caen del cielo, viene un gran terremoto. Bueno, el mundo se da cuenta que ahora ya llegó el tiempo de la ira del Cordero. Pero antes de que Dios pueda derramar su ira, tiene que ocurrir el rapto de la iglesia. Vamos a ir ahora. Abran las Biblias. Vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Bendito sea tu nombre. Qué bueno es Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 14 en adelante, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dígalo conmigo. En las nubes. Esto es importante. Esto es importante. Fíjense que esas palabritas en las nubes son clave para entender qué está ocurriendo aquí. Y ahora vamos a ver. En las nubes. Así que Cristo viene. Los muertos en Cristo, los que ya murieron, supongamos, para que usted entienda esto, supongamos que usted y yo hemos llegado a este tiempo. ¿Okay? Y créeme lo que no vamos a estar sentados aquí en la iglesia azul ese día. La mayoría de nosotros, si estamos vivos, estaremos en cárcel o escondidos por ahí, escapamos y nos metimos en un lugar por ahí con la familia, escondidos en algún lugar, esperando que venga Cristo y viendo todo lo que está ocurriendo. Otros ya hemos perdido nuestra vida porque nos quitaron la vida porque no negamos al Señor. Ahí es donde vamos a estar, muchos vamos a estar en prisión. Supongamos que llegó ese día, ¿ok? Ya el anticristo surgió, vino el nuevo sistema monetario,
y económico y religioso. Nosotros obviamente como cristianos lo rechazamos, no estamos de acuerdo. Algunos nos meten en cárcel, otros porque el pastor Bustillo nos predicó acerca de esto. Ya agarramos el carro y estamos viviendo por allá por las montañas de Puebla, en una punta de la montaña esperando que Cristo venga. O nos escondimos por allá en algún lugar. Amén. Compramos una casita por allá en la playa donde nadie nos conozca y ahí estamos, y ahí hemos guardado comidita y ahí estamos esperando que Cristo venga, viendo todo lo que está pasando. Otros ya hemos perdido la vida. Ahora Cristo viene en la nube. Los que todavía estamos vivos, dice la Biblia, que no vamos a preceder. Primero van a resucitar los que han muerto. Todos los que ya murieron dicen que vienen con Cristo. En otras palabras, que dice la Biblia que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Así que toda persona cuando muere, su espíritu va al cielo, a la presencia de Dios. Pero tiene que haber una resurrección física. Eso es Biblia. No sé por qué Dios lo hizo así, pero yo le preguntaré cuando llegue allá. Pero Dios va a resucitar. Yo no te puedo. Yo no soy nadie para explicarte por qué Dios hace las cosas como las hace. Yo nada más que te las estoy interpretando. Ese es el sistema de Dios. ¿Ok? Entonces, y como a carne y sangre no pueden heredar el cielo, tiene que haber una transformación física. Entonces ahora los espíritus que ya se fueron con el Señor porque habían muerto, ahora regresan con el Señor y ocurre en un abrir y cerrar de ojos, que lo vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 15, en un abrir y cerrar de ojos. Esos espíritus se unen al cuerpo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, si te comió un tiburón, o yo no sé si te quemaste en un fuego, o te hicieron ceniza. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No me pregunte. Él es Dios. Amén. 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 Él es Dios. Si Él puso pelos en tus narices, Él sabe que hacer las cosas. En un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. En un abrir y cerrar de ojos. Esos espíritus se van a unir con su cuerpo y van a resucitar. Imagínense aquella escena. Ay, Dios. Tumbas van a ser, así como pasó en el tiempo de Cristo cuando Él resucitó, que las tumbas se abrieron y dice que vieron hasta los santos caminando por las calles. Entonces, una cosa tremenda. Y entonces nosotros que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. De repente te vas a meter el taco en la boca. Se va a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos. Y entonces nos encontraremos con el Señor en las nubes. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Ay, papá. Dígalo conmigo. Yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Yo no me quedo. Me voy con Él. Yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Eso me recuerda cuando George López canta la musiquita mexicana. Entonces vamos a ser arrebatados. Esto es lo que se le llama el rapto de la iglesia. Dígalo conmigo, el rapto. El arrebatamiento de la iglesia. Porque Dios tiene que sacar a su pueblo antes de derramar la ira. Seguimos leyendo. Porque el Señor mismo, versículo 16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra, arrebatados, por la auxilio de Dios, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Abran sus Biblias, 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Ya lo encontraron? Cuando yo termine esta serie, todos van a ser eruditos bíblicos. Van a poder mover las escrituras. Okay, versículos 51 y 52. Oiga lo que dice Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Noten la trompeta aquí, ¿verdad? Está hablando de lo que estaba diciendo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de que el Señor va a venir en las nubes, va a haber trompeta de Dios. Porque miren lo que dice aquí. Porque a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Amén. Aquí está hablando del rapto de la iglesia, es algo que va a acontecer. Y la palabra que yo quiero que ustedes vean y yo vea es la palabra nube. Nube. Esto es una palabra muy importante, porque esa es la palabra clave de la Biblia para describirnos el rapto de la iglesia, que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que antes de que Dios derrame su ira, ahora ocurre el rapto de la iglesia. Vamos a ver algunas escrituras. Vamos a ir a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 62. Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. ¿Ya lo encontraron? Todavía oigo páginas. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, ¿en dónde? En las nubes del cielo. Aquí está la palabra nube. Ahora, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 24. Oigan esto. Esto está interesantísimo. Yo sé que esto es un poquito técnico. Yo sé que para algunos de ustedes están ahí. Entonces, ay, pastor, ¿cuándo nos va a predicar de las nalgas o algo así? Esta semana salió mi mensaje por la radio. Las nalgas, me llamó una hermana, me dijo: pastor, ya usted no predica así, hermana. El tiempo es diferente. Versículo 24, ¿todas están ahí? ¿Me están siguiendo? Fíjense que en los evangelios sinópticos, ¿qué les digo a ustedes que significaba la palabra sinóptico? Iguales. Que tenían en común, ¿no? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas hablan sobre el mismo acontecimiento. Y aquí en Marcos, versículo 24 dice: pero en aquellos días, después, dígalo conmigo. Después. Palabra clave. Después de aquella tribulación. Así que, ¿qué ocurre después? De la tribulación, ¿no? No antes, porque hay algunos por ahí que predican de que Cristo, el rapto de la iglesia, ocurre antes de la tribulación, que el Señor se lleva a todo el mundo y que los cristianos no pasan por nada. Pues esto está buenísimo. Ojalá que así sea, ojalá que yo esté equivocado, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Qué bueno sería que uno no tuviera ni qué bueno que uno no tuviera ni que pasar por nada de eso, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Después de la tribulación de aquellos días, mira lo que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Les suena eso familiar? Sí. ¿Dónde leímos eso? ¿Cuál sello? Sexto sello. En Apocalipsis capítulo 6. Sexto sello. Que se describe que el sol se pone como negro, la luna como roja, las estrellas caen del cielo. ¿No es lo que está diciendo eso? Y eso ocurre después de la tribulación de aquellos días. Después que la iglesia es perseguida, entonces Cristo hizo que ya se metieron con mi iglesia. Ahora la cosa se va a poner buena. Persiguieron a mis hijos porque se opusieron a todo lo diabólico del anticristo. Ahora les toca. Yo he permitido que ustedes persigan a mi iglesia. ¿Por qué? Porque no hay nada más rico para la iglesia que la persecución para santificarnos y purificarnos y ponernos como debemos de ponernos. Porque ¿por qué iglesia va a venir Cristo hoy en día? Ay, papá, necesitamos la tribulación ustedes saben que Dios usa el tríbulo, la tribulación, hermanos, para prepararnos, para santificarnos, para corregir nuestras vidas, ¿verdad que sí? Ese tiempo de tribulación nos va a poner a nosotros bien afilados. Pero ahora llega el momento, se oscurece el sol. Fíjense lo que está describiendo: las estrellas caerán del cielo, lo mismo que leímos en Apocalipsis. Entonces, versículo 26, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes
perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el rapto de la iglesia. Nubes nos deja saber qué está ocurriendo aquí. Porque los que enseñan que Cristo va a venir antes de la gran tribulación, enseñan que esto que está describiendo aquí, de que Cristo viene en las nubes, es la segunda venida de Cristo, no el rapto de la iglesia. Y para ellos la segunda venida de Cristo ocurre después de los 7 años. Ya los confundí, pero hasta la pared del frente. Sí, porque los que enseñan que Cristo viene antes de estos 7 años, enseñan que el rapto de la iglesia es algo secreto. Es algo que ocurre secreto. Y que entonces al final de los 7 años viene lo que ellos le llaman la venida de Cristo. Que es cuando Cristo viene en caballo blanco a establecer su reino aquí en la tierra. Pero eso no es lo que está describiendo, porque después vamos a estudiar cuántas resurrecciones hay. ¿Okay? Y yo no me he metido ni ahí todavía. Ni cuántas resurrecciones hay, porque para entender si es correcto lo que ellos enseñan. Entonces, ¿qué está describiendo aquí la Biblia? Primera de Tesalonicenses 4, las nubes, está hablando del rapto de la iglesia. ¿Y cuándo es que ocurre el rapto de la iglesia? Después de la tribulación de aquellos días. Después que el sol se oscurece y la luna se pone roja y las estrellas caen del cielo y la gente se esconde sabiendo que ahora viene la ira del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, los judíos son sellados, los que se van a quedar en los últimos 3 años y medio, y nosotros los cristianos como Superman. Amén. Rapto de la iglesia. ¡Woo! Lucas 21. Vamos a Lucas 21. Tengo 2 escrituras que les voy, 2 escrituras más. Y con esto terminamos, porque yo creo que ya estoy ya cerquita de la hora, ¿no? Sí, ya estoy cerquita. ¿No ven? Les estoy midiendo el tiempo, 1 hora por domingo. Lucas capítulo 21. Oye, como me falta predicar esto, yo no sé. Esto es un tema maravilloso. Pero yo le aseguro que si usted se queda a oír toda esta serie, usted se va a hacer un teólogo en el rapto de la iglesia. Lucas capítulo, mire, con todo respeto, en muy pocos lugares, en muy pocas iglesias, en muy pocos lugares, usted va a oír una cosa semejante como la que usted está oyendo aquí. Esto no es lechita. Yo sé, esto no es lechita. Esto es carne. Esto no es lechita, esto es carne. ¿Ok? De vez en cuando, tú sabes, en la iglesia hay que dar un poquito de todo. A veces hay que dar lechita a los nuevos, pero también hay que masticar. Porque también hay gente aquí que quiere carne. Así que esto es carne. Y esto está tremendo. Ok, Lucas capítulo 21, versículo 25. ¿Y saben lo que ustedes que están aprendiendo con estos estudios que yo les estoy dando? Cómo trazar la palabra de Dios. Están aprendiendo el arte de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Les estoy enseñando cómo la Biblia se interpreta ella misma. ¿Verdad que sí? Lucas capítulo 21, versículo 25. El mismo acontecimiento que vemos en Marcos y en Mateo, capítulo 24, Marcos capítulo 13. Ahora lo vemos en Lucas capítulo 21. Los evangelios, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? Sinópticos. Versículo 25. Entonces, oigan esto, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del tramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de ¿qué? ¿Qué están esperando? La ira del Cordero, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dígalo conmigo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Que vendrá en qué? En una nube. ¿Ven la palabra nube otra vez? ¿Ven la palabra nube otra vez? Esa es la palabra clave. Porque la palabra nube nos está describiendo qué es lo que está ocurriendo, que es el rapto de la iglesia. Entonces verán al Señor venir en una ¿qué? Nube, con poder y gran gloria. Cuando estas
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Así que, ¿cuándo es que ocurre el rapto de la iglesia? Después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna se pone rojo. Amén. Las estrellas caen del cielo. En otras palabras, mira, esto es muy sencillo. Supongamos que esto que está describiendo aquí en el libro es la tercera guerra mundial. De repente ocurre una guerra mundial que siempre se ha estado esperando. Todos los países, porque hasta Corea tiene bombas nucleares, todos los países de repente empiezan a bombardearse el uno al otro. Esto es un desastre. Las estrellas que dice que porque recuérdense que Juan está describiendo al término de él. Él estaba en el primer siglo. Él no sabe lo que es una bomba, él no sabe lo que es un cohete. Él está describiendo lo que él está viendo en términos que él entiende. Las estrellas caen del cielo, de repente están cayendo las bombas atómicas, hay una tremenda guerra mundial. Y en todo eso que está ocurriendo, ocurre el rapto de la iglesia. En otras palabras, que de repente van a desaparecer millones y millones de personas de la tierra. Y bueno, ¿qué pasó con esta gente? Pues nos fuimos con el Señor. Y ahora es que las cosas se ponen buenas. Porque ahora la iglesia, y el momento que la iglesia es removida, llega la ira de Dios, que vamos a estudiarla la próxima semana, si Dios nos da vida y licencia. Un último texto bíblico y nos vamos para la casa. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 9 al 20. Ahí está mi nieta llorando. Las dos. Apocalipsis capítulo 14. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer el versículo del 9 al 20. Escúchame bien. Pongan mucha atención. Apocalipsis tiene la costumbre de repetir el mismo evento en varias ocasiones. Así que Apocalipsis comienza como una secuencia y después habla de otras cosas y después repite la secuencia. Es interesante. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 20, está describiendo, está como repasando, está repasando elementos. Y usted se va a dar cuenta que en el 9 al 20 va a describir la secuencia que yo les he estado enseñando a ustedes. Que el anticristo viene, persigue la iglesia, después viene el rapto de la iglesia y después la ira de Dios. Es la secuencia. Vamos a ver, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia es el anticristo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, que es con la que uno puede comprar y vender, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentando con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12, porque aquí está hablando del anticristo, del sistema económico que hay que ponerse la marca, que nosotros no vamos a hacer. Ahora miren lo que dice el versículo 12. Ahora habla de la persecución. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Los santos somos los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí viene la persecución. Nos está diciendo de que van a ver, los cristianos van a ser perseguidos y van a ser muertos. Para versículo 14. Miré. Ahora viene el rapto. El rapto lo vemos en el versículo 14. Miré, y he aquí una nube. Otra vez la palabra nube blanca. Ahora aquí está el rapto de la iglesia. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. El rapto de la iglesia. Aquí es donde nosotros, como los hijos, somos arrebatados. Cristo viene en las nubes, mete la hoz y a nosotros somos arrebatados. ¿Está más claro que ti? Esto es más claro que el chocolate de la abuelita. Versículo 16. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Oye, esto está más claro que ti. Amén. Esto está más claro que ti. Primero, el rapto de la iglesia. La primera cegada es lo primero que es arrebatado en la iglesia. Y después viene la ira. Ahí no lo dice ahí. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto está más claro que te. La Biblia se interpreta solita. ¿Qué va a ocurrir? El anticristo surge. Hay un periodo de paz donde el pueblo judío va a pensar que este es el Cristo que ellos estaban buscando. Este anticristo va a tener la capacidad de, al principio de este periodo de 7 años, traer cierta estabilidad, cierta paz, cierta estabilidad mundial. Todo el mundo va a ver a este anticristo. Van a decir: ¿quién es como el anticristo? ¿Quién es como la bestia? Lo van a adorar. Él juntamente con él va a tener a un falso profeta que va a hacer hasta fuego caer del cielo. Porque él también va a establecer, juntamente con el anticristo se establece esta religión secular, esta religión mundial, donde todo el mundo también tiene que participar y ser parte de esa religión mundial. Y si tú no eres parte de esa creencia, entonces tú es como hoy en día, hermanos queridos. Si no estamos tan lejos de eso. Mira, tú vas a la escuela y menciona a Isis, menciona a Buda, menciona a quien te dé la gana, menciona a Mahoma, menciona a Alá, y nadie te dice nada. Pero mencionas el nombre de Jesús y a todo el mundo se le paran los cabellos. Es cierto. Oye, el musulmán puede decir allá en la escuela Alá, ¿verdad? El budista, ay, tú crees en esas religiones, ay, todo el mundo te respeta. Tú crees en Alá, ay, mis respetos a Mahoma. Tú crees en Buda, al respeto al Gónolo. Tú crees en las diosas de los hindúes, a todos los dioses que ellos adoran, al respeto a los hindúes y a la nueva era y la meditación, la meditación trascendental. Todas las religiones están fantásticas, pero mencionas a Jesús y todo el mundo se enoja. ¿Por qué será? Porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Cristo es el verdadero Dios, y el diablo lo odia, y el sistema del mundo lo odia. Claro que sí. El mero y el verdadero es el que desprecia, el que odia y el que rechaza y que le echa tierra. Por eso que yo sé que estoy en la verdad. Amén, amén. Amén. Por eso que yo sé que estoy en la verdad. Porque si este mundo odia a mi Señor, yo estoy bien. Eso es Biblia. El Señor dijo que los que creían en Él iban a ser perseguidos. No te asombres que cuando tú dices que eres cristiano, la gente te ve media rara y te rechaza. No te asombres, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Vamos en camino al cielo. Amén. ¿Sí o no? Entonces la gente va a adorar a la bestia, al anticristo. Van a pensar que Él es Dios. Pero ¿qué va a ocurrir?
que durante esos primeros 3 años y medio, de repente, los judíos que también van a pensar que Él es el Mesías, los ojos de ellos van a ser abiertos porque Él va a hacer algo, Él va, acuerdo a lo que enseña la Biblia, parece ser que el pueblo judío vuelve a edificar el templo, allá en Jerusalén, vuelven a comenzar los sacrificios, y el anticristo, en uno de esos momentos, pone su imagen dentro del templo, desacrando el templo de Dios. Ellos se dan cuenta que este no es el Mesías que ellos estaban esperando, es el anticristo. Ahora viene una gran persecución sobre el pueblo judío, y no solamente sobre ellos, sino también el pueblo cristiano, que se revela contra todo lo que tiene que ver con el anticristo. Viene una gran persecución, millones de cristianos van a morir. Olvídate de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Eso va a ser horrible, se va a derramar sangre cristiana por donde quiera. Yo sé que lo que les estoy diciendo no es algo bonito y nadie quiere oír eso. Pero lo que enseña la palabra de Dios, si no lo vemos nosotros, lo verán nuestros hijos, nuestros nietos, o en el futuro. Nadie sabe cuándo. Yo llevo predicando este mismo mensaje por 35 años. Mi primer sermón que yo prediqué, que lo prediqué en una iglesia en Arizona, era sobre este mismo tema. Mi primer sermón fue sobre la venida de Cristo. Lo prediqué por 3 horas. El pobre pastor, imagínense, 3 horas de yo predicando esto cuando tenía 19 años. Imagínense, que ahora estoy. Ahora por 1 hora. Imagínense. 3 horas y media me pasé predicando. El pastor nada más que miraba el reloj. De verdad que me tuvo mucha paciencia, que el pastor, que Dios me lo bendiga, que no me bajó del púlpito de mi lado. Se convirtió en un alma, yo me recuerdo. Se convirtió en un alma. Llevo 35 años predicando este mismo mensaje. Pablo, Pedro, Juan pensaban que ellos estaban en los últimos días. Ellos mismos estaban esperando la venida de Cristo durante su tiempo. De que estamos en los últimos tiempos, solamente Dios sabe. Parece ser, porque todas las cosas que bíblicamente tienen que ocurrir en este es el tiempo. Estamos viviendo en tiempos increíbles, que todas esas cosas son como es como un rompecabezas, que todas las piezas están cayendo en su lugar, y obviamente uno ve todas las piezas cayendo en su lugar, y dice Cristo que nosotros íbamos a ver todas esas cosas y nos íbamos a dar cuenta que su venida estaba cerca. Amén. Así que, acuerdo a lo que yo veo, esto está pronto. Esto es pronto. No sé cuándo vamos, pero tú y yo sabremos que vamos a entrar en esos 7 años cuando veamos a este gran líder tomar poder, y que de repente todo el mundo, oye, oíste de, bueno, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Oíste de fulanito de tal, el señor Matrea, oíste, oye, este es tremendo, está trayendo paz en el medio oeste, y fíjate que ha surgido un sistema económico tremendo que va a ayudar al mundo entero. Eso va a ocurrir, toda la gente del mundo, ese va a ser y tú oíste del señor Matrea, o como se llame, y oíste de él, y todo el mundo, y nosotros nos vamos a dar cuenta, y nosotros como cristianos vamos a decir, ese no es un hombre bueno, ese es el anticristo, ese es el mismo demonio, y te vas a sorprender porque no te mete en la cárcel. Hello, O te van a degollar ahí. muchachos. Y nosotros vamos a saber, va a ser tiempos excitantes. Por un lado vamos a estar, oh, wow, mi redención viene pronto voy a estar con el Señor. Por otro lado, imagínate, el temor de que te vas a cortar la cabeza. Amén. Amén. Todo el mundo cómprese una casita para allá por México. Tenemos que ir con él. Fíjense, hermano, de que va a ser una realidad, es una realidad. De que cristianos se van a salvar y van a pasar por ese periodo simplemente porque nos dimos cuenta, porque alguien como el pastor Bustillo nos predicó bien claro este asunto, y no vamos a ser como tantos cristianos pobrecitos que se les predicó que Cristo iba a venir por su iglesia antes de todo eso y se van a quedar vestidos y alborotados. Pero usted y yo no vamos a quedarnos vestidos y alborotados, porque vamos a saber que esto viene y qué vamos a hacer. Al momento que vemos al anticristo, yo agarro mi mochilita, mi carro o lo que sea, y me busco una cueva donde meterme por 3 años y medio. Y los que quieran venir conmigo, bienvenidos. Yo no sé usted, pero yo no tengo ninguna cara que me corte la cabecita. Estos pelos grises los quiero mantener lo más que pueda. Así que yo me voy.
Yo no sé usted, pero yo no me quedo, yo me voy, yo me pongo, digo, yo me voy a ir a un lugarcito tranquilo, esperar los 3 años y medio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Así es. Yo sé. Y entonces va a venir una gran persecución. Cristo va a venir por su iglesia. Y después lo que viene. Usted sabe que hoy en día se habla mucho de los Walking Dead. Por las películas. Hay un programa que es una serie muy famosa, buenísima. Yo no me pierdo un episodio de Walking Dead. Me encanta todo eso. No me da miedo. Miren, hermanos, yo les voy a comprobar en la Biblia la próxima semana que los zombies van a existir. Sí. Eso está en la Biblia. Los zombies están en la Biblia. Yo se los voy a comprobar. ¿Qué les parece eso? Se los voy a comprobar. Bueno, puesto de pie que la hermana me está diciendo hace 10 minutos que te pasaste de la hora.